¿Qué tal? Buen día para todos. Es un gusto saludarles. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio a esta sesión de aprendizaje, ¿verdad? Para este nuevo módulo que hemos iniciado desde la semana pasada. Les quiero compartir que en esta ocasión vamos a utilizar la herramienta de Padlet para poder accesar, puesto que para hoy yo les había solicitado que ya todos estuvieran organizados en grupo, ¿verdad? Entonces les voy a compartir el enlace en el chat de esta conferencia. Por favor, quiero que accesen al Padlet y hay 5 columnas en este caso, ¿verdad? Permítanme, quiero que esta se armó de más porque solo son 4 grupos. Permítanme acá, ahí está. Entonces, aquí están las 4 columnas. Por favor, eligen, ¿verdad? ¿Cuál columna pues van a utilizar? Y van a ir escribiendo, por favor, el nombre de los integrantes del grupo, ¿verdad? Colocan sus nombres, apellidos para yo poder saber y posteriormente, antes de finalizar esta conferencia, si ya todos los grupos están completos, entonces yo voy a asignar de una vez el número respectivo, ¿verdad? Entonces aquí pueden ir ustedes agregando a uno por uno, ¿sí? ¿Verdad? Agregando ahí sus nombres, ¿verdad? Vean cómo lo estoy haciendo, por favor, para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, para que ustedes puedan ahí realizar la respectiva redacción. Vuelvo a repetir, nombres, apellidos, ¿verdad? Para saber entonces quiénes van a pertenecer a ese grupo. Le dan clic en el signo más, se van a este apartado, ¿sí? Donde les va a permitir entonces redactar el nombre de cada uno de los integrantes que para hoy pues ya tendría que estar organizado, ¿sí? Entonces ahí voy a dejar el recurso aperturado para que redacten por favor su información. Si bien puede solo una persona del grupo, ¿verdad? A quienes ustedes pudieron inclusive designar como coordinador o coordinadora, excelente, ¿verdad? Solo que esa persona accese, redacte los nombres de los integrantes del grupo, que elija una de las 4 columnas que ya están asignadas en este caso y puedan entonces, por tanto, realizar la redacción respectiva de su intervención, ¿sí? Em, para que puedan ahí consignar sus datos. Ahora, si alguien por casualidad hasta el día de hoy no tiene grupo, pues entonces, por favor, se organizan porque hoy debemos dejar consignada esa información para asignar específicamente el día que le corresponderá intervenir en su presentación de estrategias, ¿verdad? Y se preparen con un tiempo prudente para no estar, ¿qué les digo yo? Como improvisando en el momento que corresponda realizar su intervención, ¿sí? Bueno, al final daré un espacio para que puedan realizar preguntas, para que puedan realizar intervenciones de sugerencia y podamos, por tanto, establecer otros elementos de trabajo más concretos si ustedes lo necesitan. En este caso, la semana pasada me había quedado yo pendiente con esta presentación y que yo les dije en su momento, ¿verdad? Que el hecho de la realización de actividades o de estrategias iba en función de 3 momentos: las preinstructivas, las coinstructivas y las postinstructivas. En este caso tenemos nosotros que tener muy en cuenta que cada una de ellas sirve para el afianzamiento de todas estas estrategias que ustedes ya están elaborando. ¿Por qué? Porque nos van a permitir a nosotros realizar una toma de decisiones, ¿sí? En torno a lo que el estudiante necesite para poder recuperar, para poder coordinar, para poder establecer o cumplir los conocimientos y al mismo tiempo para poder determinar
en función de las características educativas que van a producir la acción en sus estudiantes. Es por ello que nosotros definitivamente también utilizamos una tipología de conocimiento que en los CNBs antiguos, voy a decirlo, ¿sí? En las primeras versiones del año 2007 comenzaron a trabajarse estas tipologías bien marcadas, dando a conocer, por ejemplo, los tres contenidos que regularmente nosotros manejamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje: el contenido declarativo o conceptual, el contenido procedimental y el contenido actitudinal. Esto me llevaba a mí a un condicionamiento estratégico que, por lo tanto, yo podía decir: para el contenido declarativo, yo utilizo una estrategia; para el contenido procedimental, utilizo otra estrategia; y para el contenido actitudinal, utilizo otra estrategia. Ahora ya no. ¿Por qué razón? Porque esta tipología de conocimiento me permite a mí incluir, involucrar o integrar estos tres conocimientos en una sola estrategia. De tal manera que entonces la evolución de conocimiento o el condicionamiento estratégico sea aún más enriquecedor. ¿Por qué razón? Porque esas decisiones estarán ajustadas a las condiciones de trabajo, a las condiciones de estudio, a las condiciones de conocimiento que vayamos nosotros a querer transmitir en nuestros estudiantes. Por ejemplo, los hechos y los conceptos en relación inclusive con los procedimientos algorítmicos, con los procedimientos heurísticos, y estos, por tanto, en el afianzamiento de actitudes, valores y normas. Por lo tanto, ahí es donde se originan las estrategias educativas, divididas en estrategias de enseñanza o en estrategias de aprendizaje. Todo esto entonces ahora se da en una común unión, voy a decirlo, de tal manera que cada uno de estos elementos que ustedes observan en su pantalla que estoy marcando permitan definitivamente una colaboración en torno de la construcción de aprendizaje y en torno definitivamente de verificar ese condicionamiento estratégico para que nuestro estudiante entonces, por tanto, tenga una regularización más adecuada de instrucciones, tenga una regularización más adecuada de conocimientos y, por tanto, tenga una regularización de actitudes, de valores, de normas, ¿verdad? Que permitan entonces, por tanto, una producción mejor de estrategias. Cada uno de estos elementos se va trabajando en función de las áreas y subáreas que me permite a mí conocer el currículum nacional base, ¿sí? Cada uno de estos posicionamientos metodológicos o opciones metodológicas definitivamente van en función del control del docente para el estudiante, ¿sí? La presentación de la estrategia, pues definitivamente es una instrucción directa, ¿ya? Es un modelamiento metacognitivo, o sea, ustedes le van a permitir la socialización de la información, el sustantivo, el tema del día de hoy. Ahí están ustedes dando una instrucción directa, dando un conocimiento. Luego, por lo tanto, va a venir el procedimiento, o sea, la interrogación guiada, esa práctica. Ustedes le van a decir si va a construir oraciones, si va a construir cuadros comparativos donde se observe sustantivo propio, sustantivo común, sustantivo abstracto, sustantivo colectivo, sustantivo gentilicio. Entonces ya va un procedimiento. Fijan ustedes el contenido declarativo o conceptual, ¿sí? Porque son todos los conceptos, son todas las definiciones. Luego van con la práctica guiada, que son los procedimientos. ¿Cómo redactar? ¿Sí? ¿Cómo poder inclusive, en este caso, decirle a qué columna pertenece el sustantivo abstracto, el sustantivo común, el sustantivo gentilicio, el sustantivo propio e inclusive cuáles pueden ser esos? Usted le puede dar una gama
de sustantivos al estudiante y luego entonces él va a hacer una discriminación, una categorización de estos sustantivos, ¿sí? A cuál pertenece cada uno y poder ir entonces categorizando la información. Entonces aquí se convierte en un procedimiento, una interrogación guiada, una práctica guiada, porque ustedes le van a dar esa instrucción, ese procedimiento. Por eso es que yo en las últimas tareas, inclusive en la evaluación del último bloque, yo coloqué ahí, por favor, escribe el procedimiento. ¿Sí? Escribe el procedimiento de la actividad. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle a mi estudiante cuál es el paso 1, cuál es el 2, el 3 y el 4. ¿Cómo llamamos también a esto? Una instrucción. ¿Sí? Mi estudiante tiene que estar instruido para que entonces el trabajo tenga un mejor contexto. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos ver entonces contextos variados en este caso de acuerdo a los procedimientos o de acuerdo a las instrucciones. ¿Por qué? Porque puede así bien haber un trabajo colaborativo, un trabajo cooperativo, un trabajo individual, ¿sí? Y por lo tanto, entonces nosotros estamos todavía obteniendo una diferente experiencia de aprendizaje. El uso estratégico en este caso de la instrucción o del procedimiento me permitirá entonces a mí establecer una estrategia de enseñanza o una estrategia de aprendizaje, ¿sí? Si yo estoy utilizando el cuadro comparativo con esto de las clases de sustantivo que les acabo de comentar, entonces, ¿qué pasa? Ahí está mi estrategia, ¿sí? Ahí está mi uso estratégico. Ahí está inclusive mi aplicación, voy a decirlo. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que observar que ese análisis y esa discusión metacognitiva vaya lo más claro posible y en torno al tema que estoy socializando. No puedo yo hablar de sustantivo y luego cuando voy a darle el procedimiento de la estrategia a mi estudiante, esté hablando de adjetivos, porque entonces no hay una congruencia. Esto me permitirá a mí entonces tener una transferencia de conocimiento más guiada, permítame, y al mismo tiempo también más sustanciosa para la práctica independiente de la aplicación de conocimiento de mi estudiante. Continuando con esto, les puedo decir entonces que nosotros como docentes hacemos siempre una reflexión metacognitiva en función de regularizar el conocimiento de acuerdo a las características y necesidades de mi estudiante, autorregularlo en el momento que ustedes consideren guiado, que es cuando nosotros también decimos debemos de realizar una retroalimentación o los términos que ahora utilizamos. Debemos de utilizar un feedback en este caso, que me permite entonces a mí visualizar una mejor metacognición, o sea, la práctica, el procedimiento y la actitud que mi estudiante va a enfrentar hacia esa gama de información. Y por último, la autoeducación, o sea, la práctica que mi estudiante posterior a esta instrucción y a esta socialización de información permitirá entonces, por tanto, seguirse autoeducando en el conocimiento de diferentes estrategias que ustedes les van a permitir. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los principios básicos para enseñar a aprender es ver lo que el alumno sabe, partir de lo que ellos ya saben. ¿Sí? Ustedes deben de partir de lo que ellos ya saben. Yo no puedo en un primer día decir, por ejemplo, con mis niños de primero primaria, saquen un lápiz y escriban las vocales. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que un grupo sí definitivamente haya asistido a al nivel preprimario, pero puede ser que otro grupo ni tan siquiera, ¿sí? Conozca cómo poder utilizar un lápiz, ¿sí? Cómo inclusive utilizar un sacapuntas. Entonces yo debo de partir de ese diagnóstico previo. Luego nosotros tenemos que utilizar muy bien o alcanzar, perdón, muy bien los motivos personales para los que están siendo ellos ingresados al centro educativo o inscritos en un establecimiento.
¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros tenemos que motivarlos día con día en el aprendizaje y no frustrar al estudiante en el hecho de utilizar diferentes estrategias. Por eso es que un docente de FID debe de categorizarse porque utiliza varias estrategias de enseñanza y aprendizaje para la adquisición de conocimiento del estudiante. Yo inclusive cuando evalúo a estudiantes que van a obtener el título que ustedes van a obtener, yo les pregunto, ¿por qué un docente de FID debe de aprender a utilizar varias estrategias? ¿Sí? Y, por ejemplo, yo evalué el martes de la semana pasada a 8 profesores de FID de la sede de Totonicapán y Chiquimula. Hice esa pregunta como a 2 estudiantes de los 8. Me encantó la respuesta que ellos dieron y decían, porque nosotros los docentes de FID debemos de entablar un diferente proceso de aprendizaje con nuestro estudiante, darle a conocer una forma distinta de la adquisición de conocimiento, dejar atrás al maestro tradicionalista y mostrarle al alumno que nosotros, por medio de las diversas estrategias de enseñanza o aprendizaje, podemos aplicar el conocimiento. El juego lúdico, materiales concretos, al mismo tiempo las discusiones guiadas, las secuencias de aprendizaje. Entonces, con ello nosotros podemos utilizar diversidad de información que nos permitan, por tanto, aplicarla con el estudiante cumpliendo diferentes características, porque ellos inclusive por el idioma, por ejemplo, Totonicapán, por el idioma, definitivamente este lenguaje, que es el castellano con nosotros, es el L2 para ellos. El L1 es su idioma materno. Entonces, utilizan diferentes estrategias de aprendizaje para aplicación entre la enseñanza de la lectura y la escritura del idioma. En Chiquimula, ojo con esto, fíjense, porque los estudiantes, ellos en este caso, no solo también por el área geográfica, por la ubicación geográfica, pero también aplican diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje en la lectura y escritura. Y decía también en ese día, que fue el segundo estudiante, que ellos modificaron, ¿sí? Varias estrategias para poderlas aplicar al contexto del estudiante y que el estudiante aprendiera. ¿Por qué? Porque las aldeas de Chiquimula, muchas a las cuales ellos aplicaron para realizar sus prácticas presenciales de este programa, definitivamente utilizaban el idioma chortí. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Favorecieron al estudiante no solo en la visualización de su L1, que es su idioma materno, sino que también así la aplicación del L2, que es el castellano para ellos. Entonces, por tanto, ¿qué pasa acá? Se favorece la autonomía del estudiante. Se le inculca inclusive la aplicación de 2 idiomas bien fijados y por tanto hay una mejor interactividad. ¿Sí? Los contextos definitivamente son variados, pero al mismo tiempo los profesores tienen que ser estratégicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para aprender a enseñar a aprender, definitivamente. Entonces, me gustó este grupo que evalué la semana pasada de FID y dije yo, sí, tienen muchos elementos contextuales que les van a permitir a ellos entonces aplicar estrategias, aplicar inclusive diferentes principios que les hagan ser más autónomos y al mismo tiempo en sus estudiantes más interactivos para el aprendizaje. Eso es lo que necesito también con ustedes, porque si no es lo contrario, entonces, ¿qué estoy formando yo como catedrático de FIT de la central? ¿Sí? Estudiantes que solo me escuchen, no. Yo necesito también estudiantes interactivos, que así como la sede de Totonicapán, vean ellos la interactividad del cambio en el aprendizaje, que así como los estudiantes de FIT Chiquimula también vean la aplicación no solo del L1, sino también del L2. Porque si les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes aplicar el L2, que en este caso en su mayoría, aquí en la región central, voy a decirlo, en la mayoría de establecimientos educativos aplican el cachiquel?
Algunos me podrán decir, sí, utilizamos algún vocabulario, conozco tal vez algunos términos, pero no específicamente. Nos estamos involucrando ahorita en adquirir esas estrategias también que me permitirán a mí, como docente de FID, utilizar también esa dualidad de información en la aplicación de un segundo idioma. ¿Por qué les digo yo esto? Porque ustedes como docentes de FID tienen que aplicar todas las áreas del CNB. Comunicación y lenguaje L1, comunicación y lenguaje L2, comunicación y lenguaje L3, castellano, cachiquel, inglés. Entonces, nos vemos nosotros involucrados en eso, buscamos nosotros esa interactividad para poder dar a conocer, por ejemplo, lo que dice en este cuadro, estrategias de aprendizaje en situaciones instruccionales interactivas, ¿sí? Nos vemos nosotros involucrados en esto. Vemos inclusive matemática, medio social y natural en el primer ciclo, ciencias naturales y tecnología en el segundo ciclo y ciencias sociales también, formación ciudadana, productividad y desarrollo para el segundo ciclo, educación física y productividad y desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Definitivamente nosotros tenemos que tener a bien la utilización de todas las áreas curriculares del CNB, ¿sí? Y en fin, se les imparte todas, a excepción, voy a decirlo, porque eso no está en la malla curricular del L3, ¿sí? Pero de ahí reciben ustedes todas las áreas curriculares para la implementación del currículum nacional base, ¿sí? Entonces, por tanto, ¿qué sucede acá? Tengo cuatro autores, ¿sí? Que mencionan estas situaciones instruccionales interactivas. Beltrán, Krawomski, Pozo y Monereo. Cada uno de ellos nos dan a conocer diferentes ideas. Valorar el uso de las estrategias, contextualizar la instrucción, centrarla en la solución de problemas, pero al mismo tiempo también ofrecer ayudas pedagógicas para la instrucción del aprendizaje del estudiante. Explicar, favorecer el control, ver planteamiento, tareas abiertas de acuerdo a los contextos diversos y por lo tanto favorecer procedimientos heurísticos e interdisciplinarios, donde ustedes propongan un tema generador y que el estudiante entonces lo ilustre con ejemplos para ciencias naturales, lo ilustre con ejemplos para matemática, lo ilustre con ejemplos para comunicación en el L1, el 2 y el 3, lo ilustre con ejemplos inclusive para formación ciudadana, expresión artística o educación física, productividad y desarrollo. ¿Qué pasará con esto? Les ofrecerán a ustedes una manera estructurada de poder entonces solucionar diversos problemas con un solo tema generador, adaptando entonces a cada una de estas áreas las diferentes circunstancias que el tema generador les dé. Por lo tanto, la variedad de condiciones a las actividades va a ser completamente distinta, pero también así más enriquecedora. Y por eso es que se dice que el currículum nacional base que ustedes manejan es holista, ¿sí? No se les olvide, ustedes están manejando un currículum holista. ¿Por qué se llama holista? ¿O por qué se dice? Inclusive en las características del CNB están que el currículum es holista porque integra o debe de integrar todas las áreas curriculares en un solo momento de aprendizaje, en un solo tema general. En este caso, vamos a decirlo entonces que la formación del profesor versus el aprendiz debe de ser en función de diversidad de estrategias. ¿Por qué? Porque esta formación debe de estar orientada hacia la reflexión propia sobre el proceso de aprendizaje, hacia la capacidad de la toma de decisiones y con base a la enseñanza de procedimientos, el favorecimiento de la reflexión y por último, guiar las decisiones de cuándo y por qué utilizarlos. Nosotros para ello debemos de saber que tenemos entonces una formación contextualizada en qué estrategias enseñar y por qué. Y eso es lo que ustedes me van a dar a conocer en su presentación. ¿Qué estrategias ustedes dirigieron? ¿Qué estrategias ustedes eligieron? ¿Sí? ¿Y por qué?
cómo instruir cada estrategia, ¿sí? ¿Cómo van ustedes a darme a conocer cada una de las estrategias? ¿Cómo las van a introducir? ¿Ya? ¿Cómo las van a utilizar? ¿Y qué variedad de situaciones instruccionales podemos nosotros obtener con esto? Si yo veo mapas conceptuales, si yo veo inclusive mapas cognitivos, yo veo historietas, yo veo cómic, por ejemplo, yo veo trípticos, yo veo murales escolares. Entonces, ¿qué variedad de situaciones instruccionales yo puedo observar con esta variedad de estrategias? Cada una de estas estrategias me permitirá a mí entonces comprender la necesidad en función de aprender y enseñar, ¿sí? Puesto que no todos los niños aprenden de la misma manera. Y entonces el docente debe de buscar una diversidad de opciones. La toma de decisiones instruccionales, la organización propia de los esquemas, comprender las estrategias de los alumnos y proporcionar el análisis de las situaciones educativas. ¿Sí? El grupo de 10 estudiantes puede aprender bajo una situación, otro grupo de 5 estudiantes bajo otra situación y otro grupo de otros 10 estudiantes puede aprender bajo otro tipo de situación instructiva. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros definitivamente como maestros debemos de saber cómo poder instruir, cómo poder aplicar. Y como dijo este estudiante que les digo de Chiquimula, de la sede de ahí, ¿verdad? De FID, eh, variar ese contexto, variar esa estrategia para que el estudiante entonces aprenda en función de el conocimiento que un docente de FID quiso manifestar en su práctica educativa. Entonces, es por ello que yo regularmente pienso, si un docente del área rural, voy a decirlo, y máxime del programa FID puede, bajo la limitación de recursos, bajo la limitación inclusive de materiales de trabajo, porque también escuché una opinión de un estudiante que decía, yo como docente de FID, cuando estuve en la práctica docente uno, que es cuando ya estamos nosotros directamente con los niños, pero por situaciones de la pandemia, solo estuvimos únicamente 2 meses y medio. Entonces, ¿qué hice yo como responsabilidad de mi trabajo para la práctica del programa? Me grabé y envié por WhatsApp a todos los niños los videos de las clases para que ellos recibieran la instrucción y cada niño entonces avanzara poco a poco en su aprendizaje. Posteriormente a ello, entonces yo los visité, imagínense ustedes, uno por uno. Fui a visitarlos a sus casas en la aldea y dijo el nombre de la aldea, que ahorita no recuerdo. Entonces dijo ella, y ahí los fui a visitar para ver cuál era el avance que cada uno de mis niños iba teniendo en función del tiempo que yo tenía que cumplir para esa práctica docente uno del programa FID. Y entonces dijo ella, pero la limitante es en algún dado momento cuando la virtualidad a nuestra aldea no llega con tanta facilidad. El Internet a veces es una limitante, pero la utilización del WhatsApp hoy en día ha sido un recurso muy valioso porque ahí nosotros hemos podido aplicar estas estrategias del programa FID. Entonces me gustó lo que esta profesora decía y por lo menos yo sí la felicité a ella por las estrategias y al mismo tiempo por la utilización de las herramientas tecnológicas, porque definitivamente esto es lo que los maestros debemos hacer. No quedarnos que, es que como no tiene el internet el niño, o es porque definitivamente el padre le dice, mire, es que yo no tengo tiempo, es que yo no sé leer, es que yo no estamos viendo las limitantes, estamos viendo el aprovechamiento de la utilización del recurso. Y si ven en algún dado momento, por ejemplo, vio esta estudiante de FID, ¿verdad? Ahora ya profesora, porque pues ya ese día aprobó su examen y ahora ya es profesora de educación primaria bilingüe intercultural porque era de Totonicapán. Entonces, ella buscó la estrategia.
primero WhatsApp, ¿verdad? Por utilizar esa red social, vamos a decirlo de manera masiva en comunicación. Y segundo, la visita que ella pudo hacer a niño por niño para observar su aprendizaje, ver cómo iban y entonces, por tanto, seguirles mediante en un tiempo prudente esta aplicación de conocimientos, ¿sí? Entonces, les dejo ahí esta información, ¿sí? Para que ustedes entonces, por tanto, utilicen de la mejor manera los recursos que ahorita tienen. ¿Sí? Apliquen ustedes también sus conocimientos en función de la necesidad que esos niños puedan tener de ustedes. Que si bien ahorita no los tienen, voy a decirlo, de manera física, no tienen ese contacto visual, no tienen ese contacto físico, ustedes tienen que pensar en función de la necesidad que van a cumplir, ¿sí? Después, ya sea bajo las circunstancias presenciales nuevamente o bien bajo las circunstancias virtuales, como es lo que nosotros estamos trabajando ahorita en todos los sistemas por la situación de la pandemia. Pensar que usted puede llegar a ser un docente en línea, un docente a distancia, que aunque su título diga profesor de educación primaria intercultural, usted debe de aplicar las estrategias presenciales y debe de aplicar también las estrategias virtuales, porque eso es lo que le permitirá una socialización de trabajo contextualizada a la necesidad de nuestro sistema educativo. Y así como estos docentes que les digo que evalué la semana pasada, que tuvieron todavía la oportunidad de antes del 13 de marzo del año pasado estar presencialmente con ese grupo de estudiantes y que luego involucraron inmediatamente y pensaron en cómo ayudar en ese tiempo prudente que todavía les faltaba para finalizar su práctica, entonces que también ustedes lo hagan, ¿sí? Porque ese es el trabajo de ustedes ahorita. Pensar en función de la aplicación de herramientas tecnológicas, en función de una educación online, de una educación a distancia, de un modelo de educación híbrida, donde ustedes tengan que ir 1 o 2 días al establecimiento educativo y 2 o 4 días estar en la modalidad virtual por medio de Zoom, por medio de Meet, por medio de Jitsi, por medio de Teams, de las diferentes plataformas que les permitan la socialización de una conferencia, ¿sí? Entonces, ahí tienen que ser ustedes, mostrarse, ¿sí? Porque definitivamente el docente se debe demostrar en función de esa planificación estratégica a realizar, ¿sí? Entonces, con esto finalizo hoy mi clase, con esto finalizo hoy mi intervención. No sé si alguien tendrá alguna duda, algún comentario. Ya observé que todos consignaron o han consignado sus nombres. Solo permítanme, voy a ver si están todos. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, de una vez voy a proyectar mi pantalla. Lo voy a hacer al azar porque no lo voy a hacer ahorita como así, 1, 2, 3, 4. No. El grupo 1, el grupo número 2, el grupo número 4. Permítanme aquí. Ahí está. El grupo número 4 y el grupo número 3. Ahí está. Sí, para que ustedes observen, por favor, y sepan cuál es el grupo que les corresponde, el número de grupo que les corresponde. Entonces aquí, ¿verdad? Lo haré también en función de esta distribución que acabo de realizar para que ustedes ahí tengan el entendido. Voy a agregar de una vez esto. Aquí está. Vamos a ver, entonces acá el grupo 4 sería para el lunes 20 de septiembre. ¿Sí? Entonces ahí estamos. Permítanme. Ahí está. El grupo número 2 sería para el lunes 27 de septiembre. Ahí estamos. El grupo número 3 sería también para el lunes 27 de septiembre.
Y el grupo número 1 sería para el lunes 20 de septiembre. Sí, ahí estamos. Entonces, para que tengan la fecha, por favor. Sí. Entonces, grupo 1 y 4, 20 de septiembre y grupo 2 y 3 para el 27 de septiembre. Hacer aquí una observación. Según la calendarización de este segundo semestre, sí, la facultad está de aniversario en este mes, por si pues ustedes no sabían, ¿verdad? El mes de septiembre es el mes de celebración del aniversario de la Facultad de Humanidades, ¿sí? En este caso, permítanme, vamos a ver por acá. Tenía yo la fecha por acá. Es una semana regularmente de actividades. Aquí está, que es nuestro 76 aniversario. No, perdón, sí, 76, ahí está. Les voy a proyectar acá también. Aquí estamos, ¿verdad? Es el 76 aniversario. Aquí lo tenemos en el calendario de actividades. Aquí está, miren. Entonces, este 76 aniversario se inicia a celebrar desde el sábado 18 de septiembre y se finaliza en un aproximado del viernes 24 de septiembre. Todas estas actividades de aniversario. Regularmente cada día hay una actividad, pero voy a decirlo, es en horario indistinto. O sea, no tenemos ahorita todavía esta calendarización específica de las actividades. Entonces yo no les puedo decir si el lunes 20 tenemos alguna actividad por la mañana. No les podría decir ahorita, ¿sí? Pero si tuviéramos esa característica, entonces, de igual manera, ¿verdad? Nos preparamos siempre para el lunes 20. Si hubiera alguna situación de participación, de actividad en ese día, entonces se cambiaría para el próximo día, voy a decirlo, o se cambiaría la presentación para la próxima clase que se pudiera tener, ya sea el 22 miércoles, ¿sí? O hasta el 27 lunes. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si en esa semana no pudiéramos recibir clases, que estaría hablando de la semana del 20 al 24, entonces se trasladaría esta actividad para el lunes 27 y miércoles 29, ¿verdad? Ahí entonces estarían estos dos grupos. Si surgiera alguna participación en estas actividades de aniversario por la mañana, ¿verdad? Por la mañana. Pero si no, estaríamos así programados. Lunes 20, lunes 27. Pero si existiera alguna reprogramación, entonces sería lunes 27, miércoles 29. ¿Sí? Para que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Pero esto no significa, ojo, que la entrega siga siendo siempre para poder visualizar en la plataforma el lunes 20 de septiembre, creo yo, si no estoy mal, está la entrega de esta presentación, ¿verdad? Donde todos deben de publicarme en la plataforma el enlace de su tarea, ¿verdad? Permítame, voy a accesar acá para confirmar esa fecha de entrega. Ay, Dios mío. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? ¿Alguien tendrá alguna duda? ¿Algún comentario? Por favor que lo pueda realizar, ¿verdad? Y yo con mucho gusto le escucho. Ahí estamos. Y pues para el lunes 20 se tiene la entrega de las presentaciones. ¿Oyeron? Así que tenerlo muy en cuenta. ¿Alguien tendrá alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguna observación? Todo claro, licenciado. Vaya, entonces, pues, si no hay más que agregar, si no hay más que decir, finalizo entonces mi clase de hoy.
Espero que les haya permitido. Vayan utilizando ustedes algunos tips de los que les proveo para utilizarlos en su presentación, ¿verdad? Recuérdense que en esta presentación no es solo de dar a conocer las 25 estrategias, ¿verdad? Y que me lean la estrategia tal, la estrategia tal, la estrategia esta. No, yo también necesito que ustedes vayan un poquito más allá para que me puedan explicar con otros términos más técnicos, más didácticos, más pedagógicos, más educativos y no utilicemos tanto un lenguaje coloquial, un lenguaje con el que yo hablo con mis amigos, por ejemplo, un lenguaje que utilizo yo para conversar con mi familia. No, tengo que utilizar ya un lenguaje más técnico. Por ahí me preguntaban también si las estrategias las podían buscar en otros libros, aparte de los que yo les compartí. Ahorita me recordé de esa pregunta que me hicieron durante esta semana. Yo les digo sí, ¿verdad? Sí las pueden buscar en otros libros. Ojo con esto, pero que ustedes inclusive los puedan descargar, ¿sí? Para tenerlos ustedes y que sepan que cuando puedan o necesiten o requieran utilizar esta información, tengan el documento digital y de ahí la extraigan, inclusive para referenciar, o sea, para decir, en el libro tal de tal autor se encuentra esa estrategia y por eso yo la estoy utilizando. ¿Ya? Hago esa observación porque me hicieron esa pregunta. Entonces, no tengan pena, ¿verdad? De poder requerir inclusive la aplicabilidad de otro material de trabajo. Háganlo. Eso enriquece su conocimiento al final de cuentas. Ahí los convierte a ustedes en autodidactas, ¿sí? Por eso se le llama autodidacta. ¿Por qué? Porque busca la información de aprendizaje para la propia aplicación, perdón, de su profesión educativa, ¿sí? Les deseo entonces un excelente inicio de semana. Muchas bendiciones para todos, para su familia también. Que tengan una excelente semana también de trabajo y en sus distintas actividades que realicen. Cuídense bastante, por favor, por esta situación de pandemia que vivimos, puesto que ya han visto, todos estamos vulnerables ante ella. ¿Sí? Feliz día para todos y se cuidan bastante. Un gusto siempre de saludarles.